Vi- Espera, es que no me deja abrir mi Word. ¿Puedes venir tantito? Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Ok? Estamos listos, vamos a inicio. Muy buenos días a todos, a todas, a todes. Desde la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, pues es un enorme privilegio recibirles nuevamente. En esta ocasión nos complace enormemente abordar un tema de suma relevancia en este conversatorio, el cual lleva por título Derechos de la Diversidad Sexual. Esto en el marco del 28 de junio, una fecha en que se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Y bueno, a nombre de la maestra Zaira Gabriela Vázquez Aragón, nuestra directora, y de todo el equipo que conforman esta Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, les agradecemos enormemente el tiempo que nos están brindando. Y bueno, pedimos a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live puedan compartirlo para que pueda llegar a más personas. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios, pueden hacer sus preguntas. Estas se leerán al final de las rondas que ya se tienen programadas para nuestros ponentes, que en un momento más les voy a presentar. Vamos a iniciar este conversatorio haciéndonos la pregunta, ¿qué es la diversidad sexual? Bueno, la diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales y de género. Estas son distintas en cada cultura y en cada persona. Estamos hablando de que es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y a manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de otras personas. Es decir, que dentro del término diversidad sexual, sin duda alguna, pues cabe toda la humanidad, ya que nadie ejerce su sexualidad de la misma manera que las y los demás. Y bueno, les decía que en el marco del 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, pues que se celebra la diversidad por orientación sexual e identidad de género, pues es sin duda alguna una oportunidad para promover precisamente la protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y otras identidades. Y bueno, si bien en algunas partes del mundo se han registrado en la última década avances con nuevas legislaciones, marcos normativos y políticas públicas para la inclusión de las personas LGBTIQ+, sin duda alguna hay mucho trabajo por hacer.
en temas de penalización hacia personas que agreden a quienes manifiestan una identidad distinta a la heterosexualidad. Es muy lamentable, pero hay que decirlo, aún sigue habiendo personas de esta comunidad LGBTIQ+, discriminadas, estigmatizadas o incluso en algunos casos víctimas de crímenes de odio. Por esta razón, bueno, en la celebración del Día Internacional del Orgullo, pues es la ocasión para visibilizar esta realidad y concientizar a todos los actores de la sociedad sobre los derechos de esta población LGBTIQ+. Bueno, después de esta breve introducción, les quiero contar que tenemos panelistas de lujo. Son grandes personalidades con una amplia trayectoria que sin duda alguna su amplia experiencia vendrá a enriquecer este conversatorio. A continuación, les leeré las semblanzas de cada uno de nuestros ponentes. En primer lugar, tenemos a la doctora Emma Gwen Bailey. Ella es investigadora en el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Es profesora de Sociología en la Western New Mexico University en Estados Unidos durante 15 años. Fungió durante 15 años como profesora en Sociología en esta importante institución. También fue directora del Centro de Igualdad de Género y Justicia Social durante 5 años. La doctora Emma obtuvo su doctorado en Filosofía en la Universidad de Denver en el año 2001, con especialidades en Teoría Sociológica, Sociología de Género y Sociología de la Religión. Actualmente es profesora interinato de Estudios de Género, en la Universidad Veracruzana, precisamente en el Centro de Estudios de Género. Debemos reconocer que la doctora Emma Gwen fue alumna Fulbright, se desempeñó como profesora de estudios de Estados Unidos en 2018, también en la Universidad Veracruzana. La doctora Emma es editora adjunta de la revista Humanity and Society. En 2021, su alma mater la premió como investigadora destacada y en 2024, pues ingresó al Sistema Nacional de Investigaciones de México. Bienvenida, doctora Emma Gwen Bailey. ¿Algo que guste usted agregar? Muy bien. No, gracias, gracias. No, es un honor contar con su presencia. Muchas gracias. En un momento más les haremos la ronda de preguntas y sin duda alguna pues tendrán todo el espacio para poder hablarnos más respecto al trabajo que están realizando. En segundo lugar tenemos al licenciado Ulises Pineda Miranda. Él es coordinador de diversidad de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Les leeré su semblanza curricular. Es pasante de maestría en comunicación por la División de Posgrado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es licenciado en Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Cuenta con una mención honorífica por el trabajo terminal llamado La representación de sí del sicario mexicano en YouTube. Formó parte del programa de formación de promotores de los derechos humanos de las personas de la disidencia sexogenérica por la asistencia legal por los derechos humanos. Cuenta con una especialidad en educación integral de la sexualidad en la Universidad Pedagógica Nacional. Y fue jefe de educación para la igualdad en el Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cursó la igualdad en América Latina por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y bueno, como lo mencioné hace un momento, actualmente coordina los trabajos sobre igualdad y diversidad de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos, adscrita a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, de la Ciudad de México. Bienvenido, licenciado Ulises. Es un honor contar con su presencia. Muchísimas gracias, Lau. Y bueno, un placer estar aquí compartiendo la conversación con Emma y con Carlos.
Muchas gracias, bienvenido. Y bueno, por último, tenemos también a una persona que ha destacado precisamente en este ámbito. Me refiero al licenciado Carlos López López. Él es subdirector del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido, licenciado Carlos. Les leeré en un momento su semblanza. Él es sociólogo por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Es miembro cofundador de la Coalición Mexicana LGBTIQ+, del Consejo Mexicano de Sociología y del Consejo Ciudadano para VIH e ITS de la Ciudad de México. En su desempeño profesional, destaca que fue asesor para asuntos LGBTI de CONAPRED, fue secretario técnico de la Comisión de la Diversidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, coordinador de promoción y formación de derechos de personas LGBTIQ+, en la Dirección General de Diversidad Sexual del Gobierno de la Ciudad de México. También es delegado en México de la Red Gay Latino y actualmente es subdirector del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenido, licenciado Carlos. Muchísimas gracias al gobierno de Veracruz y a todas ustedes por la invitación. A nombre del director del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH, el doctor Roberto Cristian López, les damos muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias por la disponibilidad también de cada uno de ustedes de tomar este tiempo y abordar un tema sumamente importante y que estoy segura que con su trayectoria nos darán, enriquecerán nuestros conocimientos y sin duda alguna dejarán un presente también en el estado de Veracruz. Y bueno, muchas gracias por su asistencia al público que nos está sintonizando, que nos está viendo a través de la página de Facebook Live. Les invitamos a que durante las rondas que se van a realizar, pues nos puedan enviar sus preguntas. Les decía que al final se van a leer y bueno, nuestros ponentes darán respuesta a cada una de ellas. De manera breve les platicaré cómo va a ser la dinámica de este conversatorio. Tenemos ya 3 rondas programadas para la participación. Cada uno de ustedes será de 5 minutos para su respuesta. Para la participación de estas 3 rondas, pues podrán darle respuesta. Habrá una ronda de despedida también para ustedes, los ponentes, para que puedan también expresar y manifestarse respecto a este conversatorio. Y posteriormente habrá una entrega de constancias virtuales y por último la despedida. No sé si tenga los ponentes alguna duda respecto a la dinámica. ¿No? Muy bien, entonces daremos inicio a las preguntas. Vamos a iniciar con la primera ronda. El orden de participación será el orden en que se mencionaron. Iniciaremos en este caso con la doctora Emma Bailey, investigadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. La pregunta para usted es la siguiente. Con relación al reconocimiento y respeto a la diversidad sexual y su trabajo en la Universidad Veracruzana, ¿cuál es la importancia de conmemorar precisamente el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+? Adelante, doctora. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y para estar aquí con todo de estas personas mucho más importante que yo en términos de políticos públicos, etc. Cuando yo estoy pensando en... Voy a esperar, pues. Ok, gracias. En términos de Día de Orgullo, todo tiempo cuando yo pienso en ese día, pienso es importante de pensar en diferentes razones por el día, ¿no? Primero es un día donde la comunidad LGBTQI+ pueden
manifestar otra vez y también convivir juntos y también celebramos que nosotros estamos aquí, vivimos, continuamos con la lucha, tener un día, 2 días, un mes para decir nosotros somos personas iguales de otros, con todos de nuestros deseos, todos de nuestros retos, etc. Y en la universidad, en todas las universidades, yo pienso este día es tan importante por jóvenes también, para entender su propia historia en toda esta lucha, pero también para tener un espacio con otras personas que celebramos, ¿no? Nuestra existencia, nuestra vida, etc. Por un lado, yo pienso eso es tan importante. Y yo pienso eso es importante aparte de la reacción de otras personas o la sociedad o el gobierno. Esto es tan importante para nosotros. Pero también yo pienso en un lugar como universidades, es importante de tener este día para las instituciones tomar en cuenta qué falta. No es solamente un día de celebrar nuestra existencia, pero también es un momento que instituciones como universidades pueden tomar en cuenta la lucha y qué falta en las universidades, qué falta en instituciones para crear espacios seguros, para crear espacios inclusivos, para crear espacios sin violencia, sin discriminación. Y eso es más difícil, yo pienso. Es un reto en donde personas que están parte de instituciones para tomar en cuenta sus propios prejuicios, sus propias políticas que no están a favor o no están en la lucha o no está o no tienen suficiente protección por la comunidad. Entonces, en dos lados, yo pienso este día sigue importante. Y a veces yo pienso por las universidades, nosotros necesitamos cambiar el día porque 28 de junio casi toda la universidad está cerrada. Los estudiantes, los y las estudiantes no están presentes, etc. Entonces, posiblemente necesitamos tener este día en mayo o en otro mes, pero yo pienso es tan importante para continuar con esa conmemoración. Gracias. Muchas gracias, doctora Emma. Sí, sin duda alguna, esa es una lucha que debe tenerse presente cada día en nuestra vida. Y bueno, en el marco de esta celebración del 28 de junio, pues desde Cultura de Paz y Derechos Humanos se eligió esta temática de conversatorio porque queremos que en todo el estado de Veracruz pues se tenga muy presente, ¿no? La lucha que se está realizando y hacer conciencia en la sociedad de la importancia de promover los derechos pues de la que sería la comunidad LGBTI. Muchísimas gracias, doctora Emma, por su experiencia, por lo que nos acaba de platicar. Vamos a pasar a la siguiente, bueno, a la pregunta del licenciado Ulises Pineda Miranda. Recordemos que él es coordinador de diversidad de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Y bueno, licenciado Ulises, ¿podría platicarnos del trabajo que se está realizando en la Ciudad de México desde la coordinación que usted atinadamente dirige para garantizar precisamente el pleno ejercicio de los derechos a la comunidad LGBTIQ+, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Solo quisiera nombrar un poquito de lo que mencionó Emma. Efectivamente, el trabajo de las universidades es fundamental, no nada más para la investigación, la visibilización de los temas y poder tener más datos y hallazgos, sino que desde hace aproximadamente, bueno, por lo que yo tengo memoria,
hace unos 10, 12 años, las universidades comenzaron a tener sus propios grupos de diversidad sexual, como alumnas, alumnos y alumnes, independientemente de las propias estrategias que tuvieran. En la Ciudad de México hicimos una serie de conversatorios, Charlie no me dejará mentir, con los grupos de diversidad sexual y de género de las universidades. Entonces, bueno, solo para mencionar esa parte. Ahora, efectivamente, ¿qué es lo que hacemos en la Dirección General de Diversidad Sexual específicamente en la coordinación que está a mi cargo? Bueno, pues tenemos 3 líneas de acción. La primera es la difusión y promoción de los derechos humanos de las personas LGBT. Esto a partir de ciertos festivales, campañas, la visibilidad de ciertas fechas conmemorativas específicas para poder hablar de manera muy concreta, no nada más de los derechos humanos, sino de lo que concierne a nuestras poblaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita, como bien lo mencionas, el 28 de junio es una fecha muy importante en general para quienes conformamos las poblaciones LGBTI+, pero también, por ejemplo, la fecha que le sigue es el 14 de julio, el Día de la Visibilidad de Personas No Binarias. Entonces, una línea muy importante de esta área es la visibilidad, perdón, la difusión y la promoción de los derechos humanos. Por otro lado está la atención. Esta área de la atención implica que podamos acompañar casos de discriminación, violencia, a partir de la orientación jurídica, el acompañamiento psicosocial y también forma parte del trabajo social de estas actividades. Entonces, la atención es fundamental, no nada más porque desafortunadamente todavía seguimos experimentando casos de discriminación, violencia, agresiones, etcétera, sino que incluso hay otros elementos que van acompañados de estas propias problemáticas que hay que acompañar, como la violencia familiar, la violencia en pareja, etcétera, ¿no? Entonces, la atención es muy importante. Y por otro lado, la capacitación y sensibilización. Esta estrategia de incidencia en cuanto a la sensibilización y capacitación nos resulta fundamental porque estamos interviniendo en espacios donde anteriormente no teníamos incidencia, ¿no? Por ejemplo, el sistema penitenciario, las personas en situación de calle, bueno, quienes atienden ciertas problemáticas de algunos grupos de atención prioritaria en la Ciudad de México, y los acompañamientos sobre orientar a dónde acudir, por ejemplo, a la Fiscalía. Contamos en la Ciudad de México una Fiscalía especializada en atención al agravio de grupos de atención prioritaria, quienes están involucradas las personas LGBTI+, que habitamos y transitamos por la Ciudad de México, y asimismo la creación de medidas de igualdad, de acciones afirmativas, que nos acompañamos, por ejemplo, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y otras unidades administrativas para poder atender los derechos de las personas LGBTI+. Pero también el otorgamiento de espacios. O sea, afortunadamente, en este momento contamos con 2 espacios, que es Casa de las Muñecas Tiresias, que es la presidenta Kenia Cuevas, por otro lado Condomóvil, que es Polo Gómez, y estamos en el proceso también de otro espacio. Y finalmente la creación de protocolos. La semana pasada tuvimos a bien publicar en la Gaceta de la Ciudad de México, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, un protocolo de atención ciudadana a las personas LGBTI+, que habitamos y transitamos por la Ciudad de México, lo cual implica que todas las unidades de gobierno, incluidas las 16 alcaldías, están obligadas a poder atendernos con base en este protocolo. Entonces, estas son las 3 líneas principales. Hay otros elementos, cooperación internacional con otros estados, etcétera, pero finalmente son estos 3 elementos que tenemos clave para poder incidir: difusión y promoción de los derechos humanos, la atención y la capacitación y sensibilización. Para finalizar, esta es la primera dirección que existe como tal en el gobierno de la ciudad. Habían habido algunas otras áreas que atendían de alguna manera, pero como un brazo derecho, un brazo que pudiera ejecutar. Sin embargo, esta es la primera dirección general que existe. Y actualmente contamos así con otras direcciones en otros estados, como Colima, como Guadalajara. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que hacemos en esta coordinación. Muchas gracias, licenciado Ulises, por, bueno, esta plática tan enriquecedora. Sí, sin duda alguna es un gran ejemplo a nivel federal todo el trabajo que están realizando. Agradecemos muchísimo que a pesar de su apretada agenda de trabajo también, que seguramente tenía muchas actividades esta semana, haya hecho ese espacio y bueno, agradecemos muchísimo su valiosa participación. La siguiente pregunta es para el licenciado Carlos López López. Él es subdirector del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
ante lo que podríamos llamar la nueva realidad presente en la cultura mexicana respecto a la diversidad sexual, de género y características sexuales. ¿Podría decirnos cuáles han sido las acciones emprendidas desde la CNDH para garantizar precisamente los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transgénero, transexuales e intersexuales? Por favor, licenciado Carlos. Muchas gracias. Sí, bueno, a mí me llamó mucho la atención la pregunta, ¿no? Sobre este concepto de la nueva realidad presente en la cultura mexicana, porque me parece que son distintas realidades. Si las personas LGBTI siempre hemos formado parte de la realidad de nuestro país y siempre hemos contribuido al bienestar y al desarrollo, no solamente de México, sino en el mundo entero. Sin embargo, me parece que el tono de la pregunta va en el sentido del auge en materia de derechos humanos, ¿no? Y cómo nosotras desde la CNDH podemos contribuir a disminuir las brechas de desigualdad. Pero por otro lado, me parece también muy pertinente el tono de la pregunta porque recientemente, la semana pasada, nosotras emitimos un pronunciamiento derivado de unos hechos lamentables, a hechos que también generaron que el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Diversidad Sexual, donde labora Ulises, también emitieron un pronunciamiento sobre unos hechos lamentables que vimos la semana pasada cuando personas servidoras públicas rompieron una bandera del orgullo LGBTI en una oficina de gobierno. Y ese pronunciamiento que emitimos nosotras como Comisión Nacional de los Derechos Humanos va encaminado a reconocer que las diferencias, ¿no? Y los, vamos a decir, los problemas de racismo, de clasismo, de LGBT-fobias, de misoginia, a partir de los hechos recientes en materia de política nacional, generan, ¿no? Que grupos antiderechos pues muestren de manera más violenta y de manera más agresiva su descontento con con el auge de los derechos humanos de los grupos de atención prioritaria. Y por supuesto que tendremos que estar pendientes nosotras en la CNDH y todas como sociedad de cómo avanzan estos discursos de odio que ya habíamos comenzado a ver en los últimos 6 años por parte de distintas personalidades, pero que a partir de los recientes hechos como el que ocurrió en esta dependencia federal, pues consideramos que no es un hecho aislado, sino que forma parte de una, vamos a decir así, de una proyección, ¿no? De estos grupos antiderechos que llevan a cabo distintas acciones en distintos espacios contra la igualdad y contra el bienestar general de la sociedad. Entonces, eso es de llamar la atención, pero en concreto nosotras desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y propiamente desde este programa especial de sexualidad, salud y VIH, nosotras tenemos ciertas atribuciones que nos permiten también contribuir a disminuir estas brechas de desigualdad. Una de ellas, por supuesto, que es la piedra angular de la CNDH, es pues obviamente la gestión de quejas sobre presuntos hechos violatorios de derechos humanos, ¿no? Recibimos las quejas, las atendemos, por supuesto que le damos respuesta en materia de violaciones cometidas contra personas LGBTI, contra personas con VIH y las distintas interseccionalidades que cruzan a estas poblaciones. Esa es como una de las principales tareas que tenemos aquí en la comisión. Sin embargo, también generamos acciones de promoción y de difusión de los derechos humanos porque nosotras estamos muy conscientes de que tanto la promoción y la difusión son piedras angulares de la cultura de prevención de las violaciones a los derechos humanos. Sí, no solamente tenemos la tarea de generar acciones para atender los presuntos hechos violatorios, sino también de generar los mecanismos y las estrategias para prevenirlos desde distintos ámbitos. También generamos procesos de investigación y documentación que pueden derivar en recomendaciones. Nosotras en los últimos 2 años, en este año emitimos una recomendación, la 42/2024, que tiene que ver con los derechos humanos de las personas trans y que va dirigida a distintas autoridades
a nivel federal, pues para que atiendan los derechos humanos de esta población. Pero el año pasado también emitimos una recomendación, la 97-2023, sobre el acoso que sufrió un hombre trans en la Secretaría de Bienestar, ¿no? Entonces, estos son como los instrumentos que tenemos, pero también llevamos a cabo diagnósticos, llevamos a cabo informes y una serie de pronunciamientos, como ya lo mencioné, de posicionamientos que también contribuyen, ¿no?, a que la ciudadanía tenga herramientas necesarias y las organizaciones también cuenten con herramientas necesarias para la defensa de sus derechos humanos. Por supuesto que también colaboramos de manera interinstitucional con otras dependencias del gobierno, de los distintos gobiernos que nos solicitan apoyo para distintas áreas. Y nosotros consideramos que es importante generar estos vínculos interinstitucionales entre distintas autoridades, entre distintas dependencias, porque México ha tenido muchos avances, ¿no? Pero también es cierto que debemos reconocer que los grupos antiderechos también van generando una serie de avances. Y pues también hay que mencionar que se tiene que reconocer que, por ejemplo, en México ya actualmente 18 entidades de la República pues ya han legislado en materia de terapias de conversión, de las mal llamadas terapias de conversión, de los ECOSIG, ¿no? Y que a nivel federal pues también ya se logró recientemente, pero que también todavía tenemos un pendiente en materia de reconocimiento de las identidades trans. Nosotras también como comisión en 2021 hicimos un llamado para que los congresos estatales de las entidades donde hace falta pues reconozcan los derechos a la identidad de las personas trans. Actualmente 21 entidades reconocen la identidad de género de las personas trans a partir de los 18 años, 5 a partir de los 12 años y 2, ¿no? Sin límite de edad, y en los consulados de México en el exterior. Entonces, este panorama pues también nos insta a nosotras como Comisión Nacional a mantener un monitoreo constante de cuáles son los hechos sociales en materia de inclusión y de reconocimiento de los derechos humanos de este grupo de atención prioritaria, y por supuesto que también podemos contribuir en materia, ya nada más para terminar, para proponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por si hay alguna legislación, ¿no?, que se considere que está violando derechos humanos en materia de diversidad sexual y de género. Podemos contribuir también en esa materia. Y pues estamos en la mejor disposición de poder servir a toda la ciudadanía y pues por supuesto que estos grupos de atención prioritaria que atendemos aquí en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Carlos. Como bien lo decíamos en un inicio, a pesar de que en esta última década, bueno, se ha avanzado mucho en tema de legislaciones, marcos normativos, sí, sin duda alguna hace falta mucho trabajo por hacer, mucha conciencia en la población. Y bueno, precisamente ese es el objetivo de este conversatorio, poder profundizar más pues en este tema tan importante. Y bueno, vamos a pasar ya a la segunda ronda. Vamos a contar nuevamente con la participación de la doctora Emma Gwen-Bailey. Doctora, reconocemos su gran trayectoria, bueno, que ha venido realizando en materia de género, así como el trabajo en pro de la visibilización de diferentes grupos. Desde su perspectiva como socióloga, quisiera preguntarle si considera que es posible construir una sociedad incluyente y tolerante hacia la diversidad sexual y hacia las diferentes estructuras familiares que conviven en la realidad social actual. Por favor. Espero que sí. Esta es mi pregunta, mi respuesta de pregunta. Pero ¿por qué yo pienso esto? Realmente, como la perspectiva como socióloga, todo lo que nosotros estamos viviendo es una construcción social, desde mi perspectiva muy marcado de perspectiva como socióloga. Entonces, todo de construcción familiar es una construcción que nosotros podemos valorar, pero podemos reconstruir este tipo de familia, podemos reconstruir relaciones sociales, podemos reconstruir la forma que nosotros pensamos,
y también la base de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y para mí, esa es parte de esperanza que yo tengo. El otro es que ahora yo tengo más años que antes. Y cuando yo estaba estudiando mi doctorado, en los 90s, justamente yo recuerdo en una clase de sociología de género, algunos de nosotros estábamos pensando si era posible para tener un movimiento por los derechos de personas transgénero. Y en los 90s era como imposible de pensar en esto. Es como, ay, no es posible. Es un gran reto que nosotros estamos afuera del closet, que nosotros estamos enfrentando en los 90s, todo de pandemia de SIDA y también otra vez discursos de odio, etcétera. Pero mira, estamos en 2024 y no solamente tenemos un movimiento de personas transgénero, pero también tenemos otros tipos de movimientos que, por ejemplo, más visibilización de personas no binarias, personas asexuales. Y este es importante para mí por dos razones. Una es que ahora la diferencia entre los años antes del primer día, ¿no? de orgullo en Nueva York y ahora es que antes, cuando personas de la comunidad enfrentar discursos de odio o violencia o discriminación, nosotros regresamos al closet, ¿no? O nosotros decíamos, pues vamos a tener nuestra vida en un lugar más clandestino. Y ahora, sí, parte de progreso de sociedades es cuando grupos tienen avances y a veces las personas contra estos avances tienen un voz más fuerte o solamente gritan más en voz más alto. Pero la diferencia ahora que antes es nosotros no estamos en lugares clandestinos y nosotros no vamos a regresar. Y esto es importante para mí, para ver la diferencia, no en las últimas 40 años, por ejemplo. Este es por un lado. El otro es una gran diferencia entre mi juventud y las juventudes de estudiantes en la prepa o en la universidad. Hay muchos más recursos. Nosotros como adultos ahora, nosotros aprendemos qué es necesario para el desarrollo de jóvenes. Y para la mayoría de edad, nosotros entendemos esto por nuestra propia experiencia, ¿no? No es como cuando nosotros somos jóvenes, no existen redes, no existen ONGs, no existen organizaciones civiles, ¿no? Por los jóvenes LGBTQI+. Solamente existen personas que nosotros conocemos y todo era muy clandestino y ahora es tan diferente. Entonces, parte de mi trabajo, las cosas que yo quiero hacer en universidades es crear oportunidades, como mencionar Ulises antes, ¿no? Que los estudiantes tienen sus propias redes entre ellos y ellas, pero también con profesores, con personas administrativos, etcétera, para crear su propio grupo de apoyo que no existen anteriormente. Y esa es una gran manera de enfrentar discriminación, enfrentar violencia para estar juntos. Y también el otro es que sí, cosas como la familia es tan importante, ¿no? O
cosas culturales, ¿no? Que tiene conexiones a veces con religión, etcétera. Sí, eso es importante, pero también yo pienso es importante de reconocer que a veces es importante para crear nuestras propias familias, nuestros propios grupos y no esperar por los cambios de la sociedad. No es para decir que nosotros no luchamos, es diferente, es diferente. Si nosotros podemos luchar por cambios, pero también necesitamos nuestro propio apoyo aparte, ¿no? Y cuando nosotros tenemos esto, nosotros podemos sostener la lucha, ¿no? Pero no necesitamos esperar que la iglesia va a cambiar para acomodar nosotros. Si nosotros tenemos un grupo aparte, ¿no? Y podemos continuar con esta lucha, sí es importante para nosotros, ¿no? Y una cosa más que yo pienso es tan diferente es nosotros estamos en esta conversación, ¿no? Y nosotros estamos hablando abiertamente sobre las luchas que existen, también los recursos que el gobierno tiene por la comunidad, pero también que falta, ¿no? Y anteriormente esto no era posible, ¿no? Y la única voz que nosotros tenemos es para estar en la calle, enfrente de palacios de gobierno, enfrente de clínicas o enfrente de diferentes iglesias, etcétera, ¿no? Y nosotros necesitamos tomar espacios para tener atención, ¿no? Atención y para decir, nosotros estamos aquí. Esa es otra diferencia, ¿no? Que en este momento hay espacios para tener esta conversación que antes no existen. Entonces, sí, yo tengo mucha esperanza. Yo no voy a decir que todo va a estar perfecto, porque una sociedad ideal no existe, yo pienso, solamente existe una sociedad real, pero la sociedad ideal presenta para nosotros un camino, ¿no? Que es importante. Entonces, gracias por el momento de decir estas cosas. Muchas gracias, doctora Emma. Bueno, sin duda alguna es muy alentador el que desde su perspectiva como socióloga nos pueda dar pues esta percepción, y también coincido en que, bueno, la base de toda sociedad pues es la familia, y desde ahí se tiene que trabajar para la construcción de una sociedad incluyente y tolerante. Muchísimas gracias, doctora Emma. Vamos con la siguiente pregunta para el licenciado Ulises Pineda Miranda. Licenciado Ulises, en nuestro país, ¿cuáles son los principales obstáculos que actualmente enfrenta la comunidad LGBTIQ+ en el ejercicio de sus derechos debido a su orientación sexual, identidad y expresión de género? Esto desde su experiencia como coordinador de esta importante institución. Por favor. Gracias, gracias. Pues los obstáculos todavía son bastantes, honestamente, y desafortunadamente involucran muchos espacios sociales. Incluso también las propias áreas de conocimiento son espacios que necesitamos intervenir y desafiar. Por ejemplo, uno de los espacios y de los retos que actualmente tenemos varias escuelas de pensamiento, por ejemplo, todavía ¿cómo se llama? La psicología, todavía los espacios de salud no están integrando una perspectiva en diversidad sexual y de género. Contamos con líneas o ejes transversales que nos ayudan a poder establecer otro tipo de intervenciones, como el enfoque en derechos humanos, la perspectiva de género, pero todavía el enfoque en diversidad sexual y de género no está siendo integrado a la currícula, a las prácticas, etcétera. Entonces, esto por un lado es uno de los desafíos más importantes en diversas disciplinas, ¿no? Por otro lado, tenemos desafíos legislativos. No contamos con una ley
específica únicamente en la Ciudad de México. Existe una ley de atención y reconocimiento a las personas LGBT. No hay en otros estados, no existe todavía un reconocimiento de la identidad de género y la expresión de género en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces también hace falta todavía ahí. Si bien hay ciertos avances y logros como la prohibición de los esfuerzos por corregir la identidad y la expresión de género, las llamadas ECOSIG, sin embargo todavía hay otros que no logran la integralidad para poder atender a nuestros derechos humanos. Y otros desafíos y retos muy importantes, pues la desinformación, ¿no? Por ejemplo, quienes estamos en las estrategias de capacitación y sensibilización, pues todavía nos encontramos con que tanto la administración pública, incluso la propia academia y los espacios, por decirlo así, de la sociedad en general, todavía no entendemos esta parte de una cosa es la orientación sexual, otro elemento es la identidad de género, otro aspecto es la expresión de género y otras las características sexuales. No hay como todavía una mezcla, ¿no? Todavía incluso en nuestros registros hacemos una combinación de términos y conceptos, ¿no? Ponemos sexo, género, hombre, mujer, femenino, masculino. Hay como todo un cóctel hay que, que impide la pues sí, el conocimiento de lo que implican estos conceptos y pues también luego resultan inteligibles, ¿no? O sea, hablar una persona de a pie, hablándole de características sexuales, es como, pues, aguanta, ¿no? Nos quedamos con la lógica de sexo y todavía eso tiene determinados sesgos. Por otro lado, también es importante que se mantenga la visibilidad y que no solo estemos hablando de estos temas en junio, ¿no? Junio es el mes LGBT, es importantísimo, ¿no? De manera personal, institucionalmente, comunitariamente, junio es un mes muy importante. Sin embargo, luego nos olvidamos de los temas en los otros meses, ¿no? Por eso hablaba al inicio de mi intervención que pudiéramos también visibilizar otras fechas. Marzo es un mes importante, abril también para las lesbianas, ¿no? Mayo de la lucha contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, que justo se establece en esa pluralidad en el 2019, el 17 de mayo. Anteriormente solo hablábamos de homofobia y transfobia. Actualmente ya hablamos de bifobia y lesbofobia. Bueno, el resto de las fechas. Por otro lado, que también esta visibilidad se traduzca o sea sinónimo de la inclusión. No necesariamente la visibilidad es una inclusión. Podríamos poner una bandera en nuestros perfiles, en nuestras instituciones, dependencias, pero eso necesita ser traducido a una inclusión económica, inclusión laboral, inclusión social, que se desarrolle en un involucramiento totalmente de que estas poblaciones, de nuestras poblaciones, de que nosotras, nosotros y nosotras estemos involucradas en estos espacios, no nada más como una visibilidad, sino que se traduzca en una inclusión en todos los sentidos. Y finalmente me parece, esto es de una manera muy personal, pero también lo hemos visto con otras intersecciones, que otros obstáculos que nos impiden entrar en otra reflexión social, cultural, es vincularnos en otras luchas sociales, ¿no? La lucha por los derechos laborales, la lucha del medio ambiente, la lucha por la tierra, la lucha por otras luchas que han estado ahí durante muchísimo tiempo en nuestro país y que no se les ha dado también como esta relevancia, o que muchas veces cometemos el error como personas LGBTI más, que pareciera que son luchas aparte, ¿no? Que nos excluyen. Pues sí, es cierto que también ha habido ahí una historia de exclusión, pero no necesariamente. Y creo que si fortalecemos ese involucramiento en otras luchas sociales, podríamos reforzar nuestras propias estrategias. Muchísimas gracias, licenciado Ulises. Muy atinado todo lo que usted, bueno, nos comenta. Agradecemos también muchísimo el que pueda aportarnos, sobre todo eso, su experiencia laboral, pero también su experiencia personal en esta lucha tan importante. Vamos con la siguiente pregunta, licenciado Carlos López López. A nivel internacional, sabemos que México es signatario de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, mediante los cuales se busca garantizar para 2030 el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. ¿Podría hablarnos un poco del programa especial de sexualidad, salud y VIH, de la cual usted funge como subdirector, así como los objetivos, pues este importante programa de la CNDH, por favor? Sí, claro, muchas gracias por la pregunta.
Claro que nosotras en el programa tenemos como objetivo principal promover y proteger los derechos humanos y por supuesto que la salud sexual y la salud reproductiva están consideradas en estos objetivos. Por supuesto que además hay que mencionarlo que a partir de un enfoque inclusivo hacia la diversidad sexual y de género, lo que implica también consideraciones para poder atender las especificidades de las poblaciones de la diversidad sexual y de género. En nuestro programa tenemos varios objetivos, ¿no? Uno de ellos es contribuir a la protección y a la defensa de los derechos humanos relacionados precisamente con la sexualidad, con la salud y con el VIH. Cabe mencionar, y no me gustaría omitirlo, de ninguna manera que este programa surge en primera instancia como un programa de VIH y derechos humanos para atender las necesidades de esta población y que no habían sido atendidas en materia de violaciones a los derechos humanos que estaban padeciendo y que posteriormente incorporó a la agenda de sexualidad y la agenda de salud para transversalizar, por supuesto, que estos temas tan importantes y por supuesto que además, conforme fueron avanzando los trabajos de este programa, pues las poblaciones de la diversidad sexual y de género encontraron en nosotras, muchas de ellas, esta interlocución para poder atender las violaciones, las presuntas violaciones a sus derechos humanos. Entonces, por eso siempre vamos a encontrar en los objetivos de este programa materias relacionadas al VIH porque es la esencia misma con la que surge el mismo. Por supuesto que otro de los objetivos pues es beneficiar a las personas pertenecientes a las poblaciones objetivo que atendemos en este programa mediante asesorías, por supuesto, orientaciones, remisiones que tienen que ver con situaciones que no son atribución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero también en materia de diligencias, ¿no? Y otros asuntos relacionados con la sexualidad, con la salud y con el VIH. Pero también uno de nuestros objetivos es realizar, ¿no? Eso sí hay que mencionarlo de manera excepcional por instrucciones y por mandato constitucional o por solicitud expresa, ¿no? Actividades de promoción de los derechos humanos relacionados con los tres ejes más importantes de nuestro programa, que es, repito, la sexualidad, la salud y el VIH. Y por supuesto que en ese sentido, pues también se deriva la realización de actividades de vinculación interinstitucional y un elemento fundamental para el desarrollo de nuestro programa especial son las vinculaciones con las organizaciones de la sociedad civil, que son las que tienen el pulso y las que ponen los cuerpos en la defensa de los derechos humanos, en materia de diversidad sexual y de género y de VIH y por supuesto que en muchas otras. Por supuesto que también nosotras elaboramos, actualizamos y distribuimos contenidos de materiales de divulgación que tienen que ver con los derechos humanos de las poblaciones que atendemos y por supuesto que esto con el propósito, ¿no? De sensibilizar a la población en general y promover una cultura de respeto a los derechos humanos de estos grupos de atención prioritaria, que es un poco lo que mencionaba anteriormente, todo esto enmarcado en una cultura de prevención que es fundamental en el quehacer de esta comisión. Por supuesto que también, de ser el caso, pues generamos actualizaciones normativas a lo largo del año, ¿no? Mediante leyes generales y disposiciones normativas a nivel interno, ¿no? A efecto de que, pues en la práctica, ¿no? Las personas que forman parte de estos grupos de atención prioritaria que nosotros atendemos, pues disfruten de una garantía más vamos a decir, más sustantiva, ¿no? De sus derechos humanos, ¿no? Entonces, estos son a grandes rasgos los objetivos del programa especial de sexualidad, salud y VIH, y pues un poco si quieren a partir de esos para que podamos desarrollar la discusión más adelante. Muchas gracias, licenciado Carlos, por hablarnos de este importante programa especial que atiende un tema de suma importancia para esta población, que es precisamente la sexualidad y, bueno, el tema de salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias y, bueno, al amable auditorio que está hoy, pues, enriqueciéndose este conversatorio tan importante e interesante. Les recordamos que estamos, bueno, en espera de la ronda final
para poder darle respuesta a las preguntas que ustedes ya están enviando. Y bueno, también reiterarles el agradecimiento por parte de la Dirección General de Cultura de Paz. Este es un ejercicio en el que, bueno, existe una retroalimentación también y un enriquecimiento por parte de expertos en la materia. Vamos a pasar a la tercera ronda. Y bueno, nuevamente vamos a tener la participación de la doctora Emma Wynn-Bailey. Doctora, hemos estado siguiendo de manera puntual su gran trabajo. Sabemos que en días pasados, en el marco precisamente del Día Internacional contra la Homotransbifobia 2024, usted presentó una conferencia magistral sobre la teoría queer como una herramienta necesaria para la producción del conocimiento científico en ciencias sociales. ¿Podría explicarnos brevemente la idea principal de dicha conferencia y, bueno, la relación que tiene precisamente en el marco de este Día Internacional tan importante, por favor? Pues, gracias. Gracias para esta pregunta y para reconocer esta conferencia. Pues principalmente la conferencia magistral era sobre la idea que existe una metodología queer en términos de investigaciones en ciencias sociales, pero también en otras disciplinas como literatura y lingüísticas y otros. Pero principalmente para mí es importante de pensar en una metodología queer desde la perspectiva que muchos de nosotros como personas queer, nuestra vida no es un lugar donde hay un montón de intersecciones y no es una vida que una científica puede cuadrar muy claramente. Pero muchos de métodos y metodologías científicas quieren reducir la vida, quiere presentar datos muy lineal, etc. Y la vida real es mucho más complicado que eso. Y principalmente muchos de nosotros como personas queer están en un tipo de vida que tiene, como mencionaron los otros ponentes, es una vida muy interseccional con diferentes ejes. Y entonces, ese es un lado. El otro es que en términos de producción de conocimientos, existen poblaciones que históricamente nosotros no tomamos en cuenta sus propias experiencias ni sus propios conocimientos. Y cuando nosotros históricamente hicimos investigaciones en estos lugares, nosotros tomamos estos conocimientos y presentar en una manera más adecuada por nuestros propios conocimientos, en lugar de representar la comunidad o las personas que viven una vida muy marginalizada. Y la razón para retomar esa idea de epistemología es importante por una metodología, es para decir que personas que están marginalizadas históricamente o no son muy visibles, nosotros vivimos con nuestra propia perspectiva, que es diferente que existen aquí en el nivel dominante de sociedad, ¿no? Es como para decir que a veces políticas públicas, instituciones, tienen su propia forma para atendernos, pero nuestra experiencia de estas instituciones no es, es como nuestra experiencia de una institución es, posiblemente la institución quieren asistirnos o ayudarnos, pero realmente nuestra experiencia es la institución históricamente es un lugar donde nosotros estamos discriminados, ¿no? Entonces, la idea de una epistemología
Mi metodología queer es para decir que nosotros necesitamos realmente tomar los conocimientos de las poblaciones queer, etcétera, y presentar estos conocimientos para cambiar la sociedad, no para decir, mira, las instituciones, por ejemplo, de educación piensan tal cual, pero realmente la comunidad dice, no hay una coherencia entre que la institución está diciendo sobre nosotros y nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, una metodología queer no es solamente para la producción de nuevos conocimientos. Es importante todo tiempo en la academia para tener investigaciones. Yo pienso esto, pero solamente para producir conocimientos por la academia no es suficiente, ¿no? Entonces, para mí es importante de pensar en una metodología feminista o una metodología queer para presentar nuevos conocimientos para cambiar la sociedad, para conocer más sobre diferentes realidades, ¿no? Por ejemplo, una estudiante de la maestría de estudios de género termina su tesis y tomó su examen en enero sobre mujeres transgénero, trabajadores sexuales aquí en Jalapa para atender su propia experiencia en salud pública. No es para decir, solamente aquí es la experiencia de mujeres trans, trabajadores sexuales aquí en Jalapa, pero ¿qué es su experiencia con salud pública aquí en Jalapa, aquí en el estado de Veracruz, ¿no? ¿Y qué es necesario para cambiar ese sistema? Desde la perspectiva de estas mujeres, no desde la experiencia de la institución, ¿no? ¿No? Y eso es parte de ese tipo de trabajo, ¿no? De una metodología, una epistemología queer, ¿no? Y también, como menciona Ulises y también Carlos, esta es una metodología muy interdisciplinaria y eso es importante, ¿no? También, no es para decir que para mí sociología es una importante disciplina, pero no es el único, ¿no? Y también es importante, por ejemplo, para entender más sobre lingüística de español, ¿no? Que una investigación queer probablemente es una investigación interdisciplinaria entre una persona que tiene experiencia o es experta en lingüística español y también otra persona que es experta en estudios LGBTQ+, o estudios de género para entender, ¿no?, cómo funciona este idioma para reproducir discriminación o qué es necesario para aliviar esta discriminación y cambiar nuestra forma de hablar sobre nuestras propias experiencias y cómo interactuar entre nosotros en una forma que es más adecuado en términos de nuestra propia representación. Pienso que es muy, muy breve, pero pienso es suficiente para entender un poquito sobre este tipo de investigación y esta metodología. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctora. Sin duda alguna, bueno, desde mi perspectiva muy personal entiendo que lo que usted propone es aplicar una metodología para el diseño de políticas públicas, para que, es decir, que las instituciones no únicamente desde la experiencia, los conocimientos que ya tienen como base, puedan realmente escuchar las necesidades de estas poblaciones y poder atender las necesidades que sean prioritarias dentro
de ellas. La verdad es que estoy pues muy impactada con todos los conocimientos que nos han impartido. Lamentablemente ya estamos en la tercera ronda. Definitivamente 2 horas de conversatorio no son suficientes, pero agradecemos mucho la participación y aportación de cada uno de ustedes. En un momento más tendrá la oportunidad de despedirse, doctora Emma, todavía no es el momento. Vamos a pasar con el licenciado Ulises Pineda Miranda. Licenciado Ulises, ¿cuáles son los retos y desafíos a los que se enfrentan en la reivindicación de los derechos de las personas gays, bisexuales, pansexuales, transvesti, transgénero, transexual e intersexuales? Pareciera un poco repetitiva la pregunta a la anterior, pero seguramente usted nos dará ahorita una cátedra de este tema tan importante. Adelante. Gracias, Lau. Efectivamente no son, podrían sonar como parecidas, pero tienen estas diferenciaciones bastante claras en cuanto a la intervención, sobre todo de cuando vamos a puntualizar en la atención y cómo se van a diseñar ciertas políticas públicas, proyectos o estrategias para atender nuestros derechos humanos. Quisiera vincular lo que decía Emma con mi respuesta, y es porque, por ejemplo, para muchas personas en algún momento la teoría queer fue fundamental para podernos entender, para aproximarnos a las realidades de otras personas, de otras poblaciones, y a partir de ahí poder dar un salto en cómo nos va a atender, en este caso, como el Estado, las instituciones. Les comparto que el día de hoy, aparte de estar aquí felizmente con ustedes, me toca estar en otra plática. Me encuentro actualmente en Oaxaca. La aproximación que tienen los estudios o las intervenciones en Oaxaca no es la misma que en otros lugares. Puntualmente, aquí hay un factor clave en la población que es integrar a las personas mushes. No nada más forman parte de una diversidad sexual, sino una diversidad cultural, una diversidad lingüística. Hay mayores características que complejizan la propia intervención. Eso no significa que sea imposible, ¿no? Simplemente es una aproximación más, me parece más rica, más vasta, que es un reto para quienes estamos de este lado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos corresponde poder atender y diseñar a partir de la información que hacen personas como Emma, que hacen las instituciones, los estudios, que son, uno, con base en la ciencia, y número dos, sin prejuicios o estigmas, ¿no? Que eso es fundamental. Ahora, ¿cuáles son estos desafíos o retos? Bueno, pues yo traigo aquí un listado, ¿no? Este listado que les voy a compartir es un ejercicio, ¿no? De poder mencionarles cuáles son estos retos y desafíos, pero sí quisiera mencionarles que a pesar de que puedan sonar como vastos o varios, es cierto que no podríamos haber llegado a estos desafíos y retos sin haber ya obtenido varios avances, ¿no? Sin poder haber obtenido determinados derechos o poder estar en la progresividad de los mismos. Pues, por ejemplo, me gustaría dividirlo en dos. Tenemos desafíos y retos legislativos, el reconocimiento de las personas no binarias, ¿no? Una aprobación de ley general de salud integral para personas trans, eliminar de todas las formas posibles en los códigos penales el peligro de contagio, el reconocimiento de infancias y adolescencias trans, la incorporación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la identidad de género y la expresión de género, ¿no? Eso es necesario, es fundamental. Y por otro lado, hay otros retos y dificultades socioculturales que tienen sus propios elementos. No significa ni que sean más sencillos ni más difíciles. Tienen sus propios elementos porque aún pudiendo aprobar estos retos que les comentaba legislativos, también es cierto que el otro reto continúa en cuanto a esto, cómo se va a aterrizar al resto de la población. ¿Cómo le voy a decir a una familia, si conocemos como personas LGBT, que uno de los primeros espacios donde experimentamos discriminación y violencia, que es la familia, cómo a partir de aprobadas la prohibición de los esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género, ¿cómo le digo a una familia que está prohibido por ley que quieran modificar, cambiar, erradicar la orientación sexual y la identidad de género de su hija, hijo o hije? Pero aparte, ¿cómo le digo a la parte científica, ¿no? Psiquiatría, psicología, que el hecho de que haya algún tipo de sesgo que implique que están culpando a la persona o que le están dando que la violencia es en razón a su orientación sexual o identidad de género, expresión de género, cómo eso curricularmente lo modifico? Esos son parte de los retos.
Y entonces, aterrizándolo a la parte sociocultural, bueno, pues hay que permear en nuestra cultura, en todos los espacios, la igualdad y no discriminación, ¿no? Tenemos una ley contra la discriminación que la opera el Consejo Nacional, CONAPRED. O sea, tenemos una ley. Y esta ley está en algunos espacios locales. No tengo entendido que Querétaro tiene el suyo, la Ciudad de México también tiene el suyo. Tenemos que permear en la cultura la igualdad y la no discriminación. Por otro lado, promover el trato igualitario. O sea, si bien es cierto que hay otredades que pueden ser menos inteligibles que otras como personas, es cierto que hay que promover el trato igualitario. ¿Por qué? Porque ante la ley somos iguales, todas, todos y todes. Por otro lado, que los derechos que actualmente ya ganamos se den a conocer, que se sepa que ya contamos con ciertos derechos y que tenemos una lógica de progresividad, que vamos para adelante, que un derecho ganado no tiene por qué tener ningún tipo de retroceso, ¿no? Y por otro lado, que se puedan dar a conocer estrategias de cambio institucional, social, cultural y comunitario ante estos derechos que ya los ganamos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un cambio jurídico, hay un cambio administrativo y que no necesariamente lo estamos llevando a la parte cultural. Por ejemplo, les voy a poner lo que sucede en la Ciudad de México, o lo que sucedió durante un tiempo y que, pues, desafortunadamente forma parte de un ejercicio autocrítico. Por ejemplo, cuando se aprueba la prohibición de los esfuerzos por corregir la orientación sexual o identidad de género, resulta que ya muchas personas, especialmente quienes estamos en estos temas, sabemos que ya está prohibido. Sin embargo, de ahí a que hayan denuncias frente a ello, no se representa de la misma manera. O sea, todavía cuesta mucho trabajo que un ministerio público tenga una denuncia de alguna persona LGBT que pudo haber sido o formó parte de un ecocidio. Todavía esa es la parte que necesitamos aterrizar en nuestra población. Y finalmente voy a mencionar dos elementos clave porque me parece que es lo que vamos a estar desafortunadamente atendiendo en los siguientes años, que necesitamos combatir las estrategias políticas de desinformación. Emma me parece que lo tiene clarísimo. Hay algo mal llamado la ideología de género, y eso es lo que tenemos que combatir, personal, comunitaria e institucionalmente y académicamente. La ideología de género es una estrategia de desinformación para poder hablar de nuestras poblaciones, de nosotras, nosotros y nosotres, y que entonces hay una regresión hacia una estructura ultraconservadora de ultraderecha que quieren a las mujeres en ciertos espacios, que a nosotras y nosotros y nosotras como personas LGBT nos ubican desde la monstruosidad, desde la antinaturalidad, etcétera, y que eso va a tener un correlato en la sociedad, y esperemos que no, estamos aquí para luchar desde las instituciones, ¿no? Pero va a tener un correlato, y eso ya está en algunos espacios legislativos. Entonces, es necesario que podamos combatir ese tipo de discursos, que a su vez van de la mano con los discursos de odio, ¿no? Actualmente, a mí me gusta hablar de lo que mencionan algunas activistas, no nada más hay discursos de odio, hay prácticas de odio, ¿no? Esos discursos no se quedan en las redes sociodigitales, hay una práctica, por decirlo así, en nuestra vida social como tal, en la materialidad, en el transporte público, en el trabajo, en las escuelas. Hay una materialidad ahí de las prácticas de odio que también es necesario que podamos erradicar. Entonces, estos desafíos y retos nos corresponden en todos los espacios, como activistas, como la propia parte militante de la sociedad civil, como lo comunitario, desde la propia academia y también como instituciones. Muchas gracias, licenciado Ulises. La siguiente pregunta tiene también relación con lo que usted nos acaba de comentar. Es para el licenciado Carlos López. Los derechos de la diversidad sexual se han posicionado justamente en el centro del debate jurídico contemporáneo en esta última década. Considera que se ha avanzado en el ámbito legislativo en favor de la ampliación del marco de protección de los derechos de la comunidad LGBTTIQ+, y si es necesaria una armonización normativa en nuestro país para garantizar esos derechos. Adelante, por favor, licenciado Carlos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mira, yo creo que sí han habido muchísimos avances, no sé, hace ratito mencionaban tanto Ulises como Emma, algunos de ellos, pero me parece que, y hay que reconocerlo, que en esa materia México, vamos a decir, tiene una infraestructura
sólida en materia de reconocimiento de derechos y comienza, ¿no? A generar, como sabía, a asentar, ¿no? Estos avances en materia de derechos humanos. Pero todavía hay retos culturales, hay retos sociales que debemos librar. Sí, me parece que el primero de ellos es que nuestras poblaciones precisamente se reconozcan a sí mismas como sujetas de derechos. Las personas LGBTI deben ser las primeras en reconocerse a sí mismas como sujetas de derechos para no dejar pasar, ¿no? Ningún discurso de odio, ninguna violación a sus derechos humanos, ningún acto de discriminación. Desafortunadamente, por el devenir de la historia de nuestras generaciones, hemos normalizado las violencias que hemos atravesado y necesitamos, como nosotras como instituciones, las organizaciones y la sociedad en su conjunto, eh, fomentar, ¿no? Esta cultura de toma de conciencias sobre lo que implica no ser víctima de una violación a un derecho humano, a un acto discriminatorio, a un delito, ¿no? Para que eso se traduzca entonces en denuncias, ¿no? Que puedan generar estas poblaciones. Pero del otro lado también necesitamos personas servidoras públicas que no violenten a esas personas LGBTI, ¿no? O sea, uno de los principales filtros actualmente para que una persona LGBT no acceda a sus derechos humanos o sea víctima de discriminación son precisamente las personas públicas, principalmente primeras respondientes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son los que están, ¿no? En la ventanilla, los primeros con los que se contactan las personas y son quienes les niegan servicios de salud, ¿no? Son quienes niegan pues acceso a la justicia, ¿no? Los problemas constantes que se presentan con las fuerzas de seguridad pública, ¿no? En algunas entidades acabamos de ver, por ejemplo, en San Luis Potosí, ¿no? Como a unas personas que practicaban voguing, ¿no? Que es esta cultura de resistencia principalmente de jóvenes LGBTI de las periferias del país, pues acuden policías municipales, me parece, o estatales, no recuerdo bien, y le prohíben a las personas llevar a cabo estas cosas, ¿no? Y otros ejercicios similares, como el que ya vimos, el que ya platiqué al principio. En fin, eh, y pues que sepan además las personas LGBTI, la ciudadanía en general, que esas personas servidoras públicas tienen la obligación de actuar a partir de un marco y que no acatar ese marco normativo pues les genera consecuencias. También desafortunadamente la impunidad con la que actúan o la presunta impunidad con la que actúan muchas de estas personas públicas pues tampoco contribuye mucho a esto porque se creen, ¿no? Respaldadas precisamente por estos grupos antiderechos que les incitan a llevar estas prácticas de las que hablaba Ulises hace un momento, ¿no? Estas prácticas antiderechos, estas prácticas de odio que son asusadas por estos grupos que tienen como objetivo desestabilizar la continuidad de la igualdad en términos sociales, culturales, políticos, económicos y todos los demás, ¿no? Entonces, eso me parece importante mencionarlo por un lado, ¿no? Esta necesidad de que las personas de la diversidad sexual y de género nos reconozcamos a nosotras mismas como sujetas de derechos, es fundamental. Pero también necesitamos que se lleven a cabo pues esto que mencionaba, ¿no? Estos avances culturales, eh, estos avances sociales, porque nos van a permitir, ¿no? También que la población en general comience a cambiar ese enfoque con el que se han asociado a las personas LGBTI, es decir, a desmontar estos prejuicios, ¿no? Y estas cargas peyorativas que se han asociado a la diversidad sexual y de género, que no tienen ninguna base científica, que no tienen ningún sustento académico, que a mí me parece sorprendente que tengamos que llevar a cabo legislación o que se deban emprender acciones legislativas para prohibir estas torturas de conversión, estos ecocid, porque no tendría por qué ser, porque en 1990 la OMS ya dejó claro, ¿no? Que para empezar la homosexualidad, pero también después la identidad de género, ¿no? Es decir, que nunca han sido, ¿no? Pero que en 1990 la OMS ya lo dejó claro, pero como siguen incurriendo en estas prácticas, pues entonces se tiene que llevar a cabo esta tipificación como delito,
de estos actos de tortura, ¿no? Entonces, y además toda esta toma de conciencia, ¿no? De que las personas LGBT somos sujetas de derechos, pues no solamente impacta en el círculo de la diversidad sexual y de género, sino que también impacta en nuestros círculos aledaños, es decir, en la familia, ¿no? En el vecindario, ¿no? En el barrio, en el empleo, en la escuela, porque hay que decirlo, actualmente los espacios, los tres espacios más violentos para las personas LGBTI son la escuela, el empleo y la familia. La pandemia por COVID-19 nos dejó una crudísima realidad en la que nos dimos cuenta que eso que venía ocurriendo se exponenció a niveles altísimos, ¿no? Las violencias de las que fueron víctimas muchas y muchos niñas y adolescentes LGBTI que fueron expulsadas de sus casas por sus propios papás y por sus propias mamás solamente por su orientación sexual, ¿no? O las violencias de las que eran víctimas por parte de papá, mamá, hermanos, tíos y otros familiares cercanos, ¿no? Eh, esta discriminación laboral que impide que muchas personas tengan acceso a un empleo formal, ¿no? Y que si logran entrar, entonces son víctimas de acoso laboral por su orientación sexual o su identidad de género, ¿no? De maneras muy sutiles, ¿no? Que pareciera que son imperceptibles, pero que están ahí presentes y que nosotros, las personas LGBTI, como hemos sufrido estas violencias desde la infancia, muchas de nosotras, pues por supuesto que reconocemos de manera inmediata. Y bueno, la escuela, ¿no? La escuela que es uno de los espacios donde también se presentan actos de violencia hacia la diversidad sexual y de género desde la niñez, ¿no? Es decir, me parece que también hay que hacer un esfuerzo muy grande y yo celebro ampliamente los esfuerzos que están haciendo los movimientos de personas trans por el reconocimiento de las niñeces trans. Y me parece que el resto de las prevenciones de la diversidad sexual y de género también tendríamos que comenzar a visibilizar, ¿no? Pues que existimos, ¿no? Y que siempre hemos existido. Por supuesto, yo, por ejemplo, no reconozco cuáles son los colores de mi orgullo desde la niñez, y yo sé que muchas personas también así lo reconocen, y esto reconocerlo pues también para contribuir al desarrollo, al derecho al libre desarrollo de la personalidad de esas infancias, ¿no? Que no pudimos expresarnos ni manifestarnos ni decir quiénes somos desde la niñez y tuvimos que comenzar a vivir nuestra diversidad pues ya hasta edades muy adultas, si es que sobrevivimos, porque la escuela, como este escenario violento, pues provoca, y ahí está la encuesta sobre orientación sexual e identidad de género del INEGI, y la encuesta sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género de CONAPRED, los datos que revelan sobre la depresión que padecen en las personas LGBTI desde la infancia en entornos escolares, no por nuestras orientaciones ni por nuestras identidades, sino por la violencia de la que somos víctimas por parte de profesores, de los mismos compañeros de grupo, por el personal administrativo, directivo de las escuelas o por nuestros propios padres y madres o los padres y las madres de otros compañeros de escuela. Entonces, es abrumador este tipo de violencias, y esas violencias pues pueden generar depresión o ideación suicida o en el peor de los casos suicidio, ¿no? Hay documentación muy amplia al respecto. Si no han visto una película que se llama Una plegaria por Bobby, yo se las recomiendo muchísimo. Está en distintas plataformas, creo que está ahí. No sé si creo que está en YouTube, ¿no? Pero bueno, esa y otras, ¿no? En fin. Entonces, pues el reto es cultural, el reto es social, ¿no? Uno de los principales retos, ¿no? Para que las personas servidoras públicas que sean capacitadas, que seamos capacitadas en materia de derechos humanos y diversidad sexual y de género, reconozcan estas personas servidoras públicas que esa capacitación no solamente impacta para mejorar su profesión, su labor, que es atender con perspectiva de derechos humanos a la ciudadanía, sino que reconozcan
que, eh, que estos procesos de sensibilización en materia de derechos humanos les impactan como personas, nos impactan a todas como personas de manera positiva y nos van a impactar también en los distintos planos de nuestras vidas, ¿no? Y que en tanto que yo, como persona servidora pública, respete los derechos humanos de las demás personas en mi labor cotidiana y fuera de ella, es decir, en la vida cotidiana, pues también esa aula de impacto me va a regresar a mí en algún momento. Porque muchas de todas las personas, desafortunadamente podemos llegar a ser víctimas de este sistema patriarcal y violento que tiene mecanismos de opresión dirigidos muy específicos para cada tipo de personas y que cuando se hacen estos cosas pues resultan más violentos, ¿no? Pocas personas nos libramos de las violencias, de los actos de opresión de las que se emiten por parte de este sistema patriarcal. Entonces, pues eso podría yo anotar. Muchísimas gracias, licenciado Carlos. Pues tenemos muy claro que ha habido un avance importante en cuanto a la legislación, al marco normativo, pero que la barrera cultural es algo en lo que se tiene que trabajar desde la base que es la familia y bueno, y sobre todo sensibilizar. Y algo que me llama mucho la atención es que a lo mejor partimos de acciones tan simples como la conceptualización, el hecho de poder tener el término correcto para cada población. Eso es súper importante y bueno, les agradecemos muchísimo todo lo que aportaron durante este conversatorio. Tenemos dos preguntas por parte del público, si me permiten, las voy a realizar y bueno, quien guste darle contestación. Adelante. La primera pregunta la hace Roger Williams. Dice, ¿de qué manera se pueden reforzar los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, es decir, que puedan ser más efectivos? ¿Alguno de ustedes quiere darle respuesta? Sí, adelante, licenciado Carlos. Sobre los asuntos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, sí, ¿verdad? Sí, bueno, a mí me parece que hay en asuntos de mecanismos jurisdiccionales, pues por supuesto que las reformas legislativas pues son importantísimas. Aquí a lo largo de este conversatorio estuvimos hablando de la necesidad de protección específica, ¿no? De cómo introducir y fortalecer pues estas leyes que protejan a la diversidad sexual y de género contra la discriminación y la violencia. Hace ratito mencionaba Ulises la reforma al artículo primero de la Constitución para incluir orientación sexual, identidad de género y expresión de género, si no me equivoco, era eso a lo que se refería, ¿no? Y que sabemos que está en la agenda de legisladoras y legisladores electos para el ejercicio legislativo que viene, pero también por supuesto que en materia de acceso a la justicia, pues la asistencia legal, ¿no? Y la asesoría jurídica para poder establecer y fortalecer estos servicios especializados para las personas de la diversidad sexual y de género es indispensable. Y en ese punto, pues nosotras como Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues sí tenemos una atribución para brindar esa orientación a través de las personas visitadoras adjuntas, ¿no? A este organismo nacional autónomo. Por supuesto que también a través de procesos, vamos a decir, simplificados, ¿no? Para poder agilizar los procedimientos judiciales es importantísimo. En diversas entidades ya se ha avanzado en esta materia. Y pues sobre los mecanismos no jurisdiccionales, pues quizá, por supuesto, mediante campañas de concientización, ¿no? Programas educativos, esto en el terreno de lo educativo meramente, ¿no? De lo pedagógico, pero también el fortalecimiento, por supuesto, de las redes de apoyo, ¿no? Entre personas LGBTI y grupos de pares, ¿no? También esto, y por supuesto que mantener una escucha activa siempre con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Por supuesto. Y pues fortalecer sin duda los mecanismos de difusión, ¿no? Y de los mecanismos, fortalecer la difusión de los mecanismos de denuncia, ¿no?
eso me parece que también es muy importante. Eso es tarea, por supuesto, que de las instituciones, pues para que también las personas sepan reconocer qué es lo que están, qué es a lo que se están enfrentando, a dónde acudir, ¿no? Ante eso que están padeciendo y que sepan además que no se necesitan de estos grandes requisitos, ¿no? Por lo menos aquí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Para poder presentar una queja ante nosotros, ¿no? Eso lo podría mencionar, espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, me parece una muy buena pregunta porque efectivamente la defensa de los derechos humanos se desarrollan o su exigibilidad también puede retomar la jurisdiccional y la no jurisdiccional. Por un lado, coincido con lo que dice Charlie, no necesariamente se requieren como de los grandes instrumentos para poder hacer cambios muy puntuales. Por ejemplo, uno de los, para clarificarlo, es el cambio de identidad de género, ¿no? En su momento, el cambio de identidad de género era a partir de un peritaje que implicaba no nada más la violación de los derechos humanos de la persona que quería hacer su cambio de identidad de género, sino que era muy costoso y tenía que hacerlo a partir de un juicio, ¿no? Actualmente, ese cambio en la exigencia y el poderlo realizar de una manera mucho más sencilla y no violatoria de derechos es a partir de un cambio administrativo. Y si conocemos cuáles, a partir de nuestras funciones y atribuciones, podríamos contribuir a la progresividad de derechos humanos, creo que va a ser muy importante. Por un lado, las leyes, pues necesitamos reglamentos claros, ¿no? Eso y esa reglamentación es fundamental, porque si también aprobado una ley, pero el reglamento no es muy claro, hace falta la propia instrumentalización de la misma, pues va a continuar teniendo muchos sesgos y muchísimas barreras. Pero por otro lado, por ejemplo, lo que nos corresponde, por lo menos en lo que me encuentro actualmente, que es el Ejecutivo, tenemos algunas rutas y estrategias bastante claras en cuanto a no necesariamente poder eh, atribuirle una reglamentación. Por ejemplo, la ley contra la discriminación plantea 4 estrategias administrativas, ¿no? Eh, las medidas de igualdad, las medidas de nivelación, los ajustes razonables y las medidas positivas o las acciones afirmativas. Esas acciones y determinadas estrategias desde lo administrativo nos ayudan a que pudiéramos poder contribuir a la progresividad de derechos humanos y que solo se necesita conocerlas para poder decir qué de lo que está ocurriendo en mi dependencia está impidiendo el acceso a los derechos humanos. Desde un registro, la solicitud de determinados documentos o incluso hasta por qué estoy reconociendo o no la identidad de las personas. O sea, esos son como parte de las propias estrategias, pero dependerá mucho de dónde estemos accionando para poder contribuir a esta progresividad. Muchas gracias, licenciado Ulises. Voy a dar la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los siguientes pasos para consolidar la agenda de derechos humanos de la diversidad sexual? ¿Alguno de ustedes quiere dar respuesta a esa pregunta? Pues es que son muchos, ¿no? Es decir, yo creo que, o sea, hay algo que siempre escuchamos de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? De los estados del país, que cada agenda camina a partir de las realidades específicas, ¿no? De cada entidad, ¿no? Y eso, por supuesto, que es de respetarse, ¿no? Todos, desde distintos ámbitos, más desde los ámbitos institucionales, ¿no? Porque muchas veces ¿no? se ha señalado la centralización de la agenda en materia de derechos humanos de la diversidad sexual y de género, y cómo esta, pues, si bien sabemos que no se hace con una mala intención, pues también no reconoce cuáles son las realidades específicas de las poblaciones. Pero a mí me parece que también uno de los puntos también es cómo reconocer que además de las agendas de la diversidad sexual y de género, cómo se cruzan estas agendas de derechos con las agendas de derechos de otros movimientos sociales o de otros grupos de atención prioritaria. Cómo acuerpa la agenda de derechos de la diversidad sexual y de género la lucha de los pueblos originarios,
la lucha de las personas migrantes, ¿no? La lucha de las personas con discapacidad, donde también hay personas LGBTI y además donde si no hubiera personas LGBTI, también nosotras como personas de la diversidad sexual y de género, pues podemos también aportar desde nuestras propias vivencias y de la experiencia en la defensa de nuestros derechos para poder retroalimentarnos entre todos los grupos de atención prioritaria así llamados, ¿no? Y eso me parece que también es fundamental, este ejercicio de reconocimiento entre pares que padecemos el mismo tipo de violencias estructurales, ¿no? Desde distintos discursos, me parece que también es un ejercicio fundamental para poder fortalecer, ¿no? A cada uno de los movimientos, a cada una de las agendas, ¿no? Yo hablé ahorita de algunas pocas, pero hay muchas más, por supuesto, ¿no? Para exigir, ¿no? El cese de asesinatos de poblaciones enteras, ¿no? El cese de las guerras, en fin, ¿no? Lo que está pasando en distintos lugares del mundo, y me parece que el llamado histórico es urgente, ¿no? Lo que acaba de pasar en el Parlamento Europeo, ¿no? Es de llamar la atención para todos los sectores, ¿no? De grupos de atención prioritaria, pues porque estamos viendo una derechización, ¿no? De aquel lado. No quiero hablar de derechización porque no hablemos de estos conceptos, ¿no? Pero sí hay un avance, ¿no? Tangible de grupos que se han opuesto históricamente al avance de derechos. Entonces, pues este llamado, pues parece que es en este momento de la época a la que asistimos, pues profundamente necesario. Entonces, eso puedo apuntar. Muchas gracias, licenciado Carlos. Licenciado Ulises, ¿quiere agregar algo? Sí. Adelante, por favor. Gracias. Creo que sí, efectivamente son muchos pasos los que hay que seguir, sobre todo si en un primer momento, como lo dividí en la pregunta pasada y antepasada, hay una parte legislativa, otra sociocultural y demás. Sin embargo, creo que por lo menos podemos hablar de dos elementos. Número uno, que no permitamos ningún retroceso, ¿no? Esta consolidación de los derechos humanos tiene que ver con un eje efectivamente de Estado, de que bajo ninguna circunstancia hay un retroceso a los derechos ya ganados, ¿no? Desde el matrimonio, interrupción legal del embarazo, que implica a las mujeres y personas gestantes, etcétera, y que esto también se pueda solidificar en las estrategias que tenemos personal y comunitariamente. Hablar de ello, darles difusión, darles esta promoción y que entonces podamos difundirlo, porque también, como lo mencionaba, esta propia desinformación implica que no nada más no conozcamos los derechos, sino que hay una tergiversación de lo mismo, ¿no? Hay elementos muy claros que abonan a la institucionalización de las luchas, ¿no? Eso tiene sus críticas, eso es muy cierto, ¿no? Especialmente donde estamos Charlie y yo, implica se ha podido hablar incluso de una crítica a la institucionalización de las luchas, las poblaciones, etcétera. Pero también eso implica que hay un desfase, o sea, si hay un desfase. Por un lado es como la especialización de los espacios donde está EMA, por ejemplo, el espacio académico, el espacio de teorización, de lo abstracto y de lo que implica nuestras poblaciones. Hay un desfase en cómo eso que hace la academia se ve en las poblaciones también ya están en otro momento, ¿no? Hay otras reflexiones, hay otros hallazgos, y luego eso cómo se lleva a las instituciones, hay un desfase tremendo. Desafortunadamente, históricamente, las instituciones hemos llegado tarde a las luchas, ¿no? Esta lógica de poder plantear un problema público, un problema social y cómo atacarlo, cómo prevenirlo, pues afortunadamente también ahí tenemos nuestros propios sesgos. Y por otro lado, que sí debemos de irnos hacia el reconocimiento de una política interseccional. No nada más somos personas LGBTTI más, ¿no? Sino que hay otra serie de factores que nos atraviesan, ¿no? Ya lo hablaba Charlie también de los sistemas de opresión. Hay otros factores que tienen que ver con la propia historia de discriminación en nuestro país. Por lo menos la última encuesta sigue manteniendo los datos sobre discriminación por color de piel,
por clase y por género, ¿no? Y si esto le sumamos todavía nuestra orientación sexual, identidad de género y expresión de género, pues hace que entonces podamos seguir experimentando la doble, triple o cuádruple discriminación. Entonces, si empujamos esta lógica del reconocimiento de la política interseccional, puede que nos dé más claves. Va a complejizar efectivamente los fenómenos de discriminación, violencia en nuestro país, pero también puede que nos vaya dando otro tipo de vías, rutas para poder solidificar y consolidar estos derechos humanos, nuestros derechos. Doctora Emma, ¿algo que quiera agregar? Que levantó la mano, adelante. Sí, gracias. Sí, estoy de acuerdo con Ulises y Carlos en este sentido. Solamente quiero decir algo más en términos de cuando nosotros pensamos en dónde nuestras luchas coinciden. Yo pienso también es importante para ver qué son las raíces en comunes, ¿no? No es para decir algo diferente que mencionaron mis compañeros, es más para decir que si nosotros tomamos una visión sobre las raíces, ¿no? En términos de patriarcado, en términos de colonialismo, en términos de neoliberalismo, este tipo de cosas, y que mencionara antes, ¿no? Por ejemplo, patriarcado funciona con una ideología de género que tiene una base en biología, y esto, ¿no? Por muchos años la academia dice, esto no es real, no tiene ninguna relación, pero este tiene una base similar por el movimiento feminista, y nos parece que nosotros somos diferentes movimientos. Necesitamos pensar en qué raíces tenemos en común, ¿no? Ese es por un lado. El otro, también es importante que la comunidad LGBTQI+, también tomen momentos para revisar nuestras propias acciones, porque a veces, ¿no? Nuestro propio poder adentro de la comunidad, ¿no? Evitar la posibilidad que nosotros podemos tener relaciones con otros movimientos, ¿no? Por ejemplo, con el movimiento feminista, a veces nuestra propia misógina dentro de la comunidad, que existen desde entonces, no es un obstáculo para nosotros para luchar por nuestros propios derechos, porque principalmente estamos en contra de otros movimientos, y nosotros necesitamos tomar en cuenta cómo funciona estas ideologías de patriarcado, de colonialismo, neoliberalismo, que funciona también en nuestra propia lucha, ¿no? Y nuestros propios movimientos, y evitar esta entre nuestros movimientos para tener relaciones más productivas con otros luchas. Yo pienso también este es importante para pensar en el camino, ¿no? Enfrente de nosotros. Gracias. Muchas gracias, doctora Emma. Gracias por su aportación, licenciado Ulises, licenciado Carlos. Bueno, pues hemos llegado a la ronda de despedida de cada ponente. Tienen hasta 2 minutos para poder darnos unas palabras de despedida, por favor. Iniciamos con la doctora Emma, posteriormente el licenciado Ulises y por último el licenciado Carlos. Adelante. Gracias. No tengo mucho más para decir, pero muchísimas gracias por ese espacio. Y solamente quiero decir que las universidades y la academia tienen un papel muy importante, pero también, como mencionó Ulises, a veces nosotros no estamos principalmente en el mismo momentos que la población, y es nuestra responsabilidad como investigadoras, investigadores, etcétera, para tomar en cuenta nuestro propio papel también en la lucha, también en los movimientos sociales. Y
para usar nuestras herramientas por la comunidad LGBTQI+, y el poder que nosotros tenemos para hacer investigaciones es para mejorar la situación, no solamente para producir nuevos conocimientos y nuevas teorías. Gracias y muchísimas gracias por la invitación y para estar aquí con compañeras muy destacadas. Gracias. Muchas gracias, doctora Emma. Licenciado Ulises, tiene 2 minutos, hasta 2 minutos. Muchas gracias, Lau. Pues, antes que nada agradecer, me quedé con varias notas de lo que ha dicho Emma, lo que ha dicho Charlie, y las dos preguntas creo que nos dejan tareas para consolidar a partir de lo jurisdiccional y lo no jurisdiccional. Me gustaría decir algo que es bastante agridulce, pero creo que es necesario mencionarlo. Eh, Desafortunadamente, de acuerdo a determinados medios, el Observatorio de Crímenes de Odio, Diario Jalapa, Veracruz sigue siendo uno de los primeros 3 estados más violentos en nuestro país para las personas LGBT. Eso es una realidad, ¿no? Nuestro país tampoco la lleva de gane, todavía nos mantenemos en el desafortunado y vergonzoso segundo lugar de mayores crímenes de odio por homolesbofobia y transfobia en el mundo, liderado por Brasil. Entonces, es fundamental seguir hablando de esto. No es un tema de convencimiento, es un tema de respeto a la vida, de respeto a la existencia de las personas LGBTI+, de respeto a nosotras, nosotros y nosotres, en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahorita sí, efectivamente me ha correspondido hablar como coordinador, pero también como alguien que ha experimentado determinados procesos de discriminación y también como alguien que acompaña casos, es fundamental que lo podamos retomar de todos los espacios, legales o no legales, ¿no? Culturales, sociales, familiares, desde la pareja, ¿no? También es necesario que podamos reproducirlo en todos los lugares y en todos los espacios para poder no nada más hablar de esto, sino retomar lo que decía Emma. Hay un momento en el que esto también nos interpela de tal forma en la que como movimiento, como personas LGBT, también tenemos nuestras propias reflexiones, tenemos nuestros propios cuestionamientos y nos ayuda a que en estos propios debates pudiéramos contribuir a esta igualdad en todos los espacios. Entonces, me resta nada más agradecerles de verdad por este espacio, que continuemos y que no es necesario estar únicamente en la Ciudad de México, también descentralizar las propias reflexiones y las experiencias es fundamental y que cuentan con esta dirección general y también cuentan con la coordinación, pero también de manera personal para cualquier tipo de apoyo. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, licenciado Ulises. Es justamente por la preocupación del gobierno del estado de Veracruz que a través de la Subsecretaría de Gobierno y bueno, de esta Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, que se pensó en este conversatorio y en otras acciones que se han emprendido justamente pues para esto, promover el respeto a los derechos humanos que tiene la población LGTB. Adelante, licenciado Ulises, levante la mano, adelante. No, era un aplausito. Muchas gracias. Licenciado Carlos López, hasta 2 minutos también para despedirse del auditorio. Muchísimas gracias igualmente al gobierno del estado de Veracruz por este espacio. A nombre de, repito, de mi director, el doctor Roberto Cristian López Márquez, director del programa especial de sexualidad y VIH, pues agradecemos muchísimo esta invitación, que se da además en el marco del mes del orgullo, que sin duda es una ocasión muy importante para todas nosotras como personas LGBTI, porque es un mes durante el cual pues, festejamos la protesta, pero también politizamos la fiesta, ¿no? Es decir, es un mes en el que estamos pues muy orgullosas, hay que decirlo así, que tenemos que estar muy orgullosas de resistir, de sobrevivir, ¿no? Y de manifestarnos libremente por quienes somos y a quienes amamos y cómo nos sentimos. Entonces, que se pueda generar estos espacios, sin duda es un avance muy importante respecto a
hace 45 años, 46 años que empezamos a salir a marchar en la Ciudad de México en 1900. Primero en el 78, ¿no? En el marco de dos ocasiones muy importantes, que fue el aniversario de la Revolución Cubana y después en el aniversario de la matanza de los estudiantes de Tlatelolco, las estudiantes de Tlatelolco, y el siguiente año en el 79, la primera vez que salimos a marchar, ¿no? Desde ese monumento a los niños héroes y hasta el Ángel de la Independencia, ese puñado de personas que se atrevieron a salir a las calles sin pensar los alcances que iba a tener lo que iniciaron ellas, ellos y ellas. Por supuesto que con mucho júbilo decir que voy a salir a marchar este 29 de junio en la Ciudad de México y en todas las marchas a donde pueda ir. Por supuesto, un poco para honrar la memoria de todas esas personas que han dado la vida, pero también para honrar la memoria de todas las víctimas de los crímenes de odio por LGBT-fobias. Orgullosa de mi diversidad y pues con mucho cariño de poder compartir este espacio con estas grandes personas que aprecio mucho, ¿no? Emma, Ulises, eh, y pues que me congratulo mucho de la realización de estos espacios porque sin duda son espacios de resistencia ante esta escalada del odio. Estos espacios son espacios de resistencia y que esperamos que tengan un eco más allá de estas 2 horas en las que nos reunimos. Es decir, que, que el impacto comience cuando concluya. El impacto de esto que acabamos de debatir inicie cuando concluya estas 2 horas de conversatorio. Muchas gracias y muchas felicidades a vivir dignas y libres con orgullo de ser quienes somos. Muchas gracias, licenciado Carlos. Gracias a cada uno de ustedes por el tiempo. El licenciado Ulises, gracias porque a pesar de que tuvo que viajar a otro estado, pues hizo este espacio. Eso habla de su compromiso en esta lucha. Vamos a proceder ahora a la entrega de reconocimientos virtuales por parte de nuestra Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos por este excelente conversatorio. Y dice así, la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento, en este caso a la doctora Emma Wen Bailey, por su destacada participación en el conversatorio virtual Derechos de la Diversidad Sexual, con una duración de 2 horas, el cual se llevó a cabo en la página oficial de Facebook de esta dirección, fecha 10 de junio de 2024, Jalapa, Veracruz. Firma nuestra directora, la maestra Zaira Gabriela Vázquez Aragón. Y de manera sucesiva también para el licenciado Ulises Pineda Miranda y licenciado Carlos López López. Muchísimas gracias por su disposición, por sus amplios conocimientos y experiencia. A nombre del Gobierno del Estado, de la Subsecretaría de Gobierno y de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, agradecemos su asistencia. Les recordamos que el próximo mes tendremos, como ya es costumbre, el siguiente conversatorio. En el mes de julio tratará de un tema también muy importante y que está en la agenda de Gobierno del Estado, que es va a tratar respecto al Día Mundial contra la Trata de Personas. Les agradecemos nuevamente su atención a todas, todos y todes. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.